que diríamos ya, es volver a hablar de lo mismo, pero desde otra perspectiva, no tanto una perspectiva interna en la cual yo creo que todos nos sentimos a gusto, porque es el fondo y el hontanar bíblico, teológico, pues que todos conocemos, que nos alimenta, que nos nutre. Ahora se trataría de ver esto, pero en la cultura actual. O sea, cómo el hombre y Dios y el hombre se encuentran en el contexto cultural en el que vivimos. Claro, bueno, si ya antes también la lectura era mi lectura personal, pues lógicamente aquí todavía hago una apuesta más por cómo yo veo las cosas. Quiero decir que quien no esté de acuerdo conmigo, que puede estarlo perfectamente. Es decir, que yo prácticamente no voy a hablar de ningún dogma ni de ninguna realidad, sino mi visión de cómo en esta cuestión de Dios y el hombre al encuentro, cómo está la cultura actual en este orden. Voy a dar 3 pasos. La primera, constatar un hecho paradójico. Y es que culturalmente se puede hablar de una vuelta y de crisis de Dios, las dos cosas. Una vuelta de Dios y una crisis de Dios. En segundo lugar, mostraré 4 rasgos dominantes de la cultura. Y es verdad que cuando yo hablo de la cultura me refiero fundamentalmente a la cultura que luego ha tomado una expresión objetivada en libros, en propuestas, en filósofos, etc. O sea que también aquí os digo, claro, decir, vosotros estáis en una situación, diríamos, en el tejido cultural diferente a la mía. La vuestra es, en un sentido, más pegada a la tierra, más pegada al hombre de nuestro tiempo, al tú a tú. Yo también eso lo tengo, aunque estos 4 rasgos los he tomado de la vida cotidiana, pero pasados y reflexionados filosóficamente. Las 4 características son, la primera, el hombre de hoy quiere ir más allá. La segunda, la conciencia de fragilidad. El tercero, la insistencia del pluralismo y la diversidad. Y la cuarta, el deseo de inmediatez. Yo podría haber buscado más, pero creo que 4 rasgos que caracterizan la cultura, llamemos así, posmoderna, es decir, ya no moderna, sino más allá de la modernidad, con esos 4 rasgos. Y luego ofrezco 3 líneas fundamentales a través de la cual en la cultura de hoy, al menos yo detecto que se busca a un Dios trascendente, misterio, sin rostro, sin palabra, un Dios kenótico, relativo, que no sea experimentado como un absoluto o dominador, y un Dios universal, sin historia más allá de particularismos concretos. Aquí ya no estoy retratando lo que sería la imagen ideal de Dios, o sea, cómo se revela Dios en la Escritura, en el magisterio, en la teología, sino cómo la cultura de hoy subraya estos 3 aspectos. Bueno, eso es lo que mostraré. Bueno, en primer lugar, decía el hecho un poco contradictorio. En primer lugar, la vuelta de Dios. Y aquí la pregunta, ¿esto es una amenaza o es una esperanza? ¿Cómo lo percibe la cultura de hoy lo que ya la sociología de la religión denomina vuelta de Dios? Bueno, la idea de ausencia y presencia de Dios, ausencia y regreso, de hecho no es nueva, o sea, es una constante en la historia de la humanidad. Aparece incluso en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y ahí hay también una expresión significativa que casi todo el mundo cita para hablar de esta dialéctica de presencia y de ausencia del historiador, el padre de la historiografía moderna, Leopold von Ranke, cuando él, ante el emperador, dice: cada época se relaciona inmediatamente con Dios. O sea, esta idea que dice él, para subrayar la importancia de cada época en sí misma, en el fondo se utiliza hoy para decir toda época está en una relación inmediata con Dios, es decir, a la misma distancia. Para evitar el decir, no, la época anterior fue mejor, la época anterior se estaba más cercano, esta se está más lejano. Bueno, en realidad, no, las culturas no están ni más lejos ni más cerca, sino que en realidad toda cultura,
toda situación histórica, de alguna manera tiene que convertirse finalmente para percibir la presencia de Dios. Pero bueno, ¿por qué hablo de vuelta? Pues porque algunos autores, de hecho es el título de un libro de un teólogo jesuita belga, Joseph Moine, probablemente alguno lo habéis leído. Él, en un libro ya publicado hace 10 años, subtituló, Dios que viene al hombre, y él subtituló Del luto al desvelamiento. Del luto, el luto por su muerte, a percibir que se ha producido un desvelamiento nuevo de la realidad de Dios. Aquí yo ni siquiera lo voy a utilizar en un sentido teológico como él lo utiliza, sino que yo más bien lo utilizo desde una constatación de la sociología de la religión. En un sentido hemos pasado del luto por su muerte, que fue la época de los 60-70, y seguro que muchos de vosotros recordáis infinidad de títulos en torno al luto y a la muerte de Dios. A partir de los 80-90 podríamos decir que pasamos a sentir nostalgia, a percibir su rumor, a barruntar su presencia. Todo esto podría justificarlo con títulos y con autores, pero no lo voy a hacer porque si no, no me da el tiempo, ¿no? Hasta afirmar de nuevo su desvelamiento en el horizonte de la vida humana, que yo creo que es lo característico de la época del 90 al 2000. Quizá en ningún otro momento como este a lo largo de los últimos 3 siglos ha estado tan viva la cuestión de Dios, y esto precisamente se ha puesto de relieve en la década del 2000 al 2010. Dice un filósofo, Jean Grondin, con bastante ironía, dice, se ha producido un retorno espectacular de Dios hasta el punto que podemos decir que al menos en la filosofía Dios no ha muerto, está en todas partes. O sea, esto la constatación desde el punto de vista de la filosofía. No obstante, yo creo que podemos decir que podríamos añadir en el mundo de la política, de la cultura y de la vida pública. Bueno, todos recordamos hace unas décadas que estaba de moda utilizar expresiones como noche, eclipse, ocaso, muerte de Dios para referirse a la relación del hombre con Dios, pero ya desde que Gilles Kepel vaticinara la revancha de Dios mediante la reconquista de un mundo del que parecía que había sido desalojado, se han proliferado libros y estudios que ponen en evidencia este hecho, que hemos pasado del luto al desvelamiento de Dios. Esto, desde luego, es un motivo de gozo y esperanza, pero no, diríamos, a la vez tenemos que aprender o saber discernir realmente qué Dios ha vuelto, porque esta es la segunda cuestión que también viene, ¿no? Pero de alguna manera, igual que hicimos un esfuerzo enorme por intentar discernir qué significaba eso de la muerte de Dios, en teología, no solo en teología, en la experiencia eclesial, en la propuesta pastoral, hicimos todo un esfuerzo por introducir todo eso, lo que significaba la muerte de Dios, como discurso teológico y filosófico, incluso lo trasvasamos también a nuestras propuestas pastorales. Es decir, hicimos un esfuerzo de discernimiento, qué puede ser auténtico y qué falso de esa expresión. Pues yo digo que esta vuelta de Dios, también la teología tiene que hacer esto, o sea, discernir qué hay de verdadero y qué hay a la vez también de falso. De ahí fue significativo, hace unos años publicó un filósofo español un libro sobre esta temática religiosa con el trasfondo de esta vuelta de lo divino, llamemos así, y en la faja del libro, en la propaganda del libro, el libro es de Fernando Savater, titulado Vida Eterna. No es un libro que merezca mucho la pena leerlo, pero yo sí me lo tengo que leer porque es mi profesión y me toca hacerlo, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me llamaba la atención era la propaganda que le habían puesto al libro. ¿Vuelve Dios? ¿Amenaza o esperanza? Así era tal cual la pregunta que se hacía, ¿no? Bueno, en este sentido es cierto, o sea, hay una vuelta de Dios, pero a la vez podemos decir que estamos en un momento de crisis de Dios. Porque, por ejemplo, un periodista alemán en el año 2006 escribe una significativa frase
la ahorro en alemán, más o menos sería: Dios ha sido desenterrado. ¿Pero qué Dios? Grip Gott, aber welchem. Hemos desenterrado a Dios. O sea, ese Dios que habíamos matado ahora está desenterrado. Pero se pregunta él: ¿pero qué Dios hemos desenterrado? ¿Qué Dios realmente? Y por eso dice un sociólogo de la religión, Ulrich Beck, bastante significativo al menos en Alemania: no es que Occidente no crea, al contrario, la gente hoy cree en casi todo. O por ejemplo, un teólogo más conocido como Johann Baptist Metz se atreve a formular que vivimos una auténtica crisis de Dios con tintes religiosos. Es significativa diríamos así, su diagnóstico, ¿no? De hecho, Metz es un experto en eslóganes y en diagnósticos. Seguro que recordaréis aquel famoso que de alguna manera representaba los años 70, Cristo sí, Iglesia no. Pues él dice que hoy en realidad se ha cambiado por este otro: religión sí, Dios no. Y en este sentido dice que esta vuelta de lo religioso o esta vuelta de lo divino con tintes religiosos se da en un momento donde a la vez estamos en una crisis de Dios. O sea, religión sí y Dios no significa que el hombre de hoy sí necesita y quiere ese sentimiento religioso o esa realidad que lo abra a una trascendencia. Pero luego volveré a él. No quiere un Dios con rostro, no quiere un Dios con palabra, no quiere en el fondo un Dios personal, no quiere un logos encarnado, no quiere una memoria passionis, para decirlo con la expresión de Metz, ¿no? Para Metz, en realidad, ¿por qué crisis de Dios? Porque claro, el hombre de hoy quiere un discurso sobre Dios o una experiencia de Dios, pero que no vaya acompañada con la pregunta por la justicia de Dios en el mundo, es decir, la teodicea. Bueno, si habéis leído algo de Metz, que seguro que sí, siempre para él su preocupación es que espiritualidad y teología estén vinculadas a la pregunta por la memoria pasiones, es decir, la memoria de las víctimas en la historia, que nos remite a un Dios que nos pregunta. Recordad lo que decía antes: ¿dónde está tu hermano? ¿Y tú dónde estás? Metz dice que el hombre de hoy quiere a un Dios, pero un Dios que no sea un tú, y sobre todo que no signifique una palabra o que no signifique una implicación en una ética o en una moral que me lleve a un comportamiento determinado. No obstante, también de este diagnóstico, aunque en otra perspectiva, participaba Benedicto XVI, que yo creo que ha sido, además de su renuncia como hecho de reforma de la Iglesia más significativo que se ha dado, al menos en todo el segundo milenio de la Iglesia, o sea, yo creo que no ha habido un hecho más significativo de reforma, esta palabra que utilizamos tanto, pues el hecho más significativo ha sido la renuncia de Benedicto XVI en todo el segundo milenio de la Iglesia. Bueno, pues junto a esto, todo su pontificado, yo creo que precisamente ha estado orientado a intentar hacer frente a eso que él llama esta crisis de Dios en la cultura, especialmente en la cultura occidental. De ahí que él tantas veces se ha referido que la prioridad de la Iglesia ha de ser abrir el horizonte de la vida humana a la realidad de Dios. Cito un texto suyo un poco largo, pero a mí me parece muy significativo. En la carta que publicó cuando levantó la excomunión a los lefebrianos, todavía no los integró en la comunión, de hecho no quisieron integrarse, porque uno que no quiere no puede entrar en la comunión. Y los lefebrianos no quisieron. Benedicto, diríamos, levantó esa excomunión para iniciar el camino de comunión, pero no llegaron a entrar en la comunión de la Iglesia. Ahí hubo unas críticas feroces contra Benedicto. Y hay una carta que yo creo que junto también al texto de la renuncia pasará al magisterio de la Iglesia. Hay una carta donde Benedicto nos habló con alma de pastor. Él que es teólogo, que era teólogo, que siempre hablaba desde la teología, él ahí creo que tuvo unas palabras muy significativas que hablará con Francisco, que siempre habla desde ese alma de pastor, pues, y no desde, no sé cómo decir, el maestro, tal, etc. Pero bueno, aquí creo que Benedicto nos dio, bueno, y va a este tema, a lo que voy. En nuestro tiempo, dice él,
en el que en amplias zonas de la tierra la fe se halla en peligro de apagarse, como una llama que no encuentra ya su alimento, la prioridad que está por encima de todas es hacer presente a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso a Dios. No a un Dios cualquiera. Por lo tanto, participa también de lo de Metz. Vuelve lo religioso, pero Benedicto dice, no, es abrir al hombre a Dios, pero no a un Dios cualquiera. Y ahora insiste. Al Dios que habló en el Sinaí, al Dios cuyo rostro reconocemos en el amor llevado hasta el extremo, en Jesucristo crucificado y resucitado. El auténtico problema de este momento actual de la historia es que Dios desaparece del horizonte de los hombres y con el apagarse de la luz que proviene de Dios, la humanidad se ve afectada por la falta de orientación, cuyos efectos destructivos se ponen cada vez más de manifiesto. Conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia, esta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro en este tiempo. Él contestaba así al decirle, cuando la gente le decía, pero lo más importante es que entren los lefebrianos en la Iglesia, dice, no, lo más importante es esto. Pero también él decía, voy a dejar yo a unas ovejas ahí abandonadas, por mí que no quede, yo les tiendo la mano. Pero bueno, aquí cito este texto porque Benedicto percibe muy bien, no es solo abrir al hombre de hoy al horizonte de Dios, sino a un Dios determinado. Él insiste que habla y que tiene rostro, porque como luego diré, veremos, el hombre de hoy quiere a Dios, pero no un Dios que hable, no un Dios que tenga palabra, y no a un Dios con rostro, que sea un tú ante él. Bueno, podría seguir examinando esto, pero paso, y aquí para hacer un esfuerzo en positivo, es decir, algunos rasgos de la cultura actual que creo que nos pueden ayudar, primero, llamar la atención sobre realidades que a lo mejor nosotros habíamos olvidado y a la vez nos pueden ayudar también a presentar nuestra oferta cristiana, de fe cristiana. Esos rasgos que además de alguna manera también subrayan algunos aspectos de la realidad de Dios que están dentro de nuestra propia tradición. De todos los posibles yo he escogido 4. En primer lugar, la afirmación de que existimos, utilizamos ahora mucho el prefijo post, es decir, más allá, o en el exceso como lugar de posibilidad para abrirnos al misterio que nos precede y que nos excede. En segundo lugar, hablaré de la experiencia de contingencia y de fragilidad, muy característica de nuestra época, desde la que podemos abrirnos a un Dios humilde y encarnado, revelado en la persona de Jesucristo. O la aguda conciencia de pluralidad y diversidad. Y en España lo vivimos con especial atención, desde un punto de vista político, pero es un trasfondo cultural de más calado, desde la que podemos abrirnos también nosotros a la verdad fundamental de Dios, de que es unidad y pluralidad a la vez, o que la Iglesia Católica es universal y particular. Y en cuarto lugar, el deseo de inmediatez, desde donde podemos, esto que es algo muy de hoy, pero nosotros podemos abrirnos a la presencia del Espíritu, porque precisamente el Espíritu en la teología cristiana es lo que de alguna manera el hombre de hoy está solicitando. No un encuentro con Dios a través de largas, pesadas mediaciones, sino de manera inmediata puedo tener yo relación con Dios. Veremos, todo siempre tiene su aquel. Puede ser pervertido, pero puede ser un camino bueno. En primer lugar, existimos queriendo ir más allá. El prefijo post, que es muy característico de nuestra cultura y de nuestra época. Es decir, existimos queriendo ir más allá en el exceso. Creo que un rasgo que destaca en nuestra cultura puede concentrarse en el prefijo post. Es una expresión, en esta expresión se muestra la voluntad de querer ir más allá de la época anterior, de explorar caminos que anteriormente se habían ocultado o que no se habían tenido suficientemente en cuenta. El post puede ser entendido detrás de, después de, más allá, pero al menos lo que muestra es la conciencia de la insuficiencia de una edad anterior o de un agotamiento de las coordenadas que nos parecían inamovibles de la época moderna, pero constatamos de que ya no estamos en ese horizonte o en ese paradigma anterior.
Así, por ejemplo, hemos caracterizado nuestro momento actual como post-secular, post-liberal, en una época post-metafísica, post-cristiana, post-moderna, post-ideológica. Y así podría continuar. O sea, no hay libro, no hay autor que cuando no tenga que detectar algo dice, estamos ya en una época post. Bueno, en realidad nos muestra algo que todos padecemos, ¿no? Sabemos que estamos en un tiempo de cambio, de transformación y de travesía, y que todavía no hay una configuración total de cuál es nuestro nuevo paradigma o nuestra nueva cultura. Pero es verdad que somos muy conscientes de que ya no estamos en la época anterior. Y esto hace que, creo que, bueno, pues tenemos conciencia de tener que ir más allá de los dogmas establecidos por la vieja modernidad. Por ejemplo, más allá de la razón, o más allá de la palabra, más allá del ser, más allá de Europa, más allá de la ciencia, podíamos continuar. Es decir, hay una necesidad de traspasar el límite en el que la modernidad había querido recluir el deseo y la vida del hombre. Y esto no tiene por qué ser necesariamente ni contra lo anterior, ni sin lo anterior, sino más bien con capacidad de integrar elementos que habíamos dejado en el olvido. Por ejemplo, la modernidad y nosotros también en la Iglesia hemos dejado en el olvido el espíritu, la imagen, el silencio, otros continentes, la poesía, la belleza, lo imaginario, frente a los dogmas, insisto, no dogmas aquí del magisterio eclesial, sino dogmas de la modernidad. Y aquí no es ajena tampoco a esta mentalidad y a esta pulsión hacia lo más, la propuesta teológica que quiere mostrar a Dios no sólo como el fundamento del cosmos, del cual he hablado antes, ni tampoco sólo como sentido de la vida humana, sino como la realidad gratuita que se nos manifiesta en el exceso del cosmos y en el exceso del sentido. Por ejemplo, un autor en este sentido muy posmoderno como Adolf Guichet. La belleza y la gratuidad de la experiencia de Dios se han convertido, de hecho, en la posmodernidad en un camino significativo para el Dios vivo y para volver al Dios vivo y verdadero, frente quizá a una excesiva funcionalización y moralización de Dios que habíamos hecho en la época moderna. Pues, en realidad, algunos incluso ven en esa excesiva funcionalización y moralización de Dios una posible causa del secularismo y del indiferentismo que padecemos en la actualidad. O sea, frente a eso, recuperar la belleza, la gratuidad de Dios. O sea, incluso sin que necesariamente y de inicio vaya ya vinculada una implicación tan excesivamente moral. Esto lo recuperaré luego. También aquí habría que decir por qué hoy tiene tanta importancia en la filosofía y en la teología el término misterio. Pues va un poco en esa perspectiva. No se quiere un Dios que haya estado tan cosificado en la realidad, ya en una palabra, en una tradición, en un dogma, en un concepto, sino la realidad de Dios como misterio que excede todo concepto, toda palabra, toda experiencia que tengamos particular de Dios. Bueno, en segundo lugar, la experiencia de contingencia, de finitud, de fragilidad y de vulnerabilidad. Creo que este es otro de los rasgos, llamaríamos, de la condición posmoderna, es decir, esa percepción de la finitud, esa experiencia de contingencia, esa vivencia de la fragilidad o ese padecer la vulnerabilidad. La experiencia de ser criatura, mortal, frágil, iba a decir pecadora, pero claro, pecadora ya tiene que ser para alguien que sea religioso, ¿no? Vulnerable, es verdad, es una nota característica de nuestra sociedad. Recordad, aunque ya queden un poco en el pasado, pero todavía nos siguen afectando, ¿no? Esa razón débil que quería Bátimo, o la crisis de los grandes relatos de Lyotard, o la levedad del ser de Kundera, o la deconstrucción de Derrida, se convirtieron en eslóganes favoritos para descubrir esa condición posmoderna, y algunas de las características pues sería de la cultura contemporánea. ¿Qué hay de verdad en todo ello? ¿Qué al menos veo yo de legítimo de eso? Pues frente a una razón que se consideraba todopoderosa,
en la vieja modernidad y que no dejaba espacio ni para el espíritu, ni para la vida, ni para la experiencia, pues la cultura actual ha afirmado la crisis de la razón, su debilidad y a la vez la legitimidad de todo aquello que no es logos en la vida humana. Esto también podríamos verlo, como en la experiencia religiosa mucha de nuestra gente nos dice, no, no queremos palabras, no queremos logos, queremos experiencia. Aunque también hay un peligro de llevar esa experiencia al sentimiento, ¿no? Bueno, pues tiene que ver con todo este vuelco que ha dado la cultura en general, ¿no? Frente a una narración de relatos omniabarcantes que no dejaban espacio para los microrrelatos propias de las identidades minoritarias y que han conducido finalmente a los totalitarismos del siglo XX, la cultura actual ha reivindicado la verdad del fragmento y de la narración corta. O frente a una comprensión del ser excesivamente objetivada y defendida desde una determinada metafísica, que luego ha terminado por ahogar, según Heidegger, la propia pregunta por el ser, pues la filosofía actual ha subrayado la condición trascendental e inobjetivable del ser y la posibilidad de su percepción en su manifestación gratuita o en el análisis concreto de la existencia humana en el mundo. Bueno, ahí hago mención a las corrientes filosóficas del existencialismo y especialmente el más contemporáneo de la fenomenología. Y frente a un mundo excesivamente objetivado, en su representación y cosificado en su armonía ficticia, hemos aprendido con Derrida que la deconstrucción puede ser un instrumento necesario para devolver al mundo su verdad original y que el hombre pueda acceder de nuevo a la verdad y originalidad de las cosas, a percibir su autenticidad con todos sus sentidos. Aquí esto no lo puedo analizar, pero es muy interesante cómo en la cocina, ¿por qué en la cocina entra esto que se ha denominado, y dirá uno, ¿y qué tiene que ver la filosofía con la cocina? Pues tiene que ver mucho. Ha habido un momento donde la cocina todo era de construir los platos. ¿Por qué? Porque era para evitar precisamente los platos prefabricados. O sea, había que conseguir que el hombre de hoy volviera a percibir la originalidad de los alimentos, el sentido original de los alimentos. Pues esto valdría un poco para nuestra época, ¿no? Frente a un mundo que estaba excesivamente representado, cosificado, plastificado. O sea, esta vuelta de ir más allá de la razón, más allá de, bueno, pues creo, junto a eso, de la conciencia de la finitud, de la fragilidad, de la contingencia, pues creo, o de la deconstrucción, pues puede ayudarnos también a presentar la realidad de Dios. Bueno, es verdad que aquí tiene sus riesgos, ¿no? O sea, que el hombre, de alguna manera, esa debilidad de la razón la convierta en derrotismo. O la humildad, dice la Fides et Ratio, se convierta en una humildad falsa. O que el fragmento nos impida ver la totalidad. Que los pequeños relatos nos dispersen en un sinsentido. O que la deconstrucción sea al final la última palabra, que por lo tanto no seamos capaces luego de ver una armonía en la realidad de todas las cosas. O que el silencio sea también la última palabra ante el misterio de Dios. Es decir, soy consciente de que estos peligros existen, pero me parece a mí que eso puede ser también un momento de posibilidad para nuestra presentación del misterio de Dios. Y de hecho, así lo ha hecho el magisterio, por ejemplo. El hombre, en esa situación de fragilidad, sin embargo, ha dicho en la Fides et Ratio que en su realidad tiene capacidad para acceder a la verdad de las cosas. O en la Veritatis Splendor, que el hombre en su fragilidad y en su pecado es a la vez, sigue siendo libre y capaz de conversión. O que el amor no es solo un bello sentimiento inaccesible que ha envenenado el deseo del hombre, sino el lugar donde puede encontrar el hombre su más plena realización, porque es a la vez el lugar de la revelación de Dios. O que ese amor a la vez tiene que ser vivido bajo la forma de la justicia y de la solidaridad. O sea, en este sentido creo que el magisterio ha percibido bien este momento nuevo de la situación del hombre, pero a la vez es verdad que le ha dicho, hace falta que esa debilidad no sea la excusa para caer
en ese derrotismo, en ese no hay libertad, en ese no hay posibilidad de amor, en ese, en realidad, la injusticia es la última palabra. Bueno, esta conciencia de fragilidad y de vulnerabilidad, en realidad remite directamente a la forma de la revelación de nuestro Dios, un Dios humilde y vulnerable, que no se impone al hombre, sino que desde esa solidaridad con él, llevada hasta el extremo, asume su fragilidad y su vulnerabilidad para convertirla precisamente en fortaleza y confianza. En tercer lugar, la conciencia de pluralismo y de diversidad. Esta conciencia de pluralismo y de diversidad ha sido una reacción legítima frente a los proyectos ilustrados y modernos que buscaban la unidad, sacrificando una legítima diversidad. Es un tópico, y por lo tanto todo tópico tiene su parte de verdad y también su parte de falsedad, pero es un tópico situar en alternativa, por un lado, la propuesta de Parménides y la propuesta de Heráclito. Y se dice habitualmente que la civilización occidental, desde Platón hasta Hegel, pondríamos aquí el fin de la modernidad, al menos filosóficamente hablando, prefirió al primero, a Parménides, frente al segundo, es decir, la unidad frente a la diversidad. Mientras que desde Nietzsche y Heidegger, aquí pondríamos el inicio de la posmodernidad, en adelante, la cultura y Occidente, al menos, ha optado por lo segundo, la diversidad frente a la unidad. Y esto ha llevado a que el pluralismo se ha convertido, por ejemplo, lo podemos ver, en sinónimo directo de libertad y de tolerancia, mientras que, por ejemplo, el monoteísmo se ha convertido directamente en expresión de dictadura y de violencia. Esto claramente lo tenemos que padecer especialmente los que somos representantes de religiones monoteístas. Bueno, digo que esta manera de ver las cosas es demasiado esquemática, pero sí que creo que muestra bien la tendencia de la cultura actual. Bueno, habría que entrar mucho y lógicamente yo no creo que porque haya un pluralismo, al menos religioso, sea sinónimo de libertad y tolerancia. O sea, se ha demostrado en la historia de las religiones que no es así y que el monoteísmo nos lleva directamente y necesariamente a la dictadura o a la violencia. No obstante, yo creo que tenemos que ser conscientes de que, en definitiva, dentro de nuestra propia tradición cristiana, podemos asumir perfectamente esta tendencia a subrayar este pluralismo y esta diversidad. De hecho, ya lo hemos hecho. Nuestro ser cristiano ya no lo comprendemos en un universo estable, sino más bien en dinamismo y en evolución. Ese fue el esfuerzo que hizo la teología y el cristianismo en los años 60. Ahora lo único que se nos pide es un paso más. Es que ya no solo en un universo en evolución, sino que comprendamos ya no en una única comprensión del mundo, sino en un mundo plural y a la vez también en una defensa de la diversidad. Esto sobre todo lo hemos tenido que hacer y lo estamos haciendo desde los años 80. Bueno, pues sin necesidad de que nos lleve a un relativismo y pluralismo radical, hay que decir que tanto la teología cristiana como la estructura eclesial del cristianismo nos ofrece enormes posibilidades para integrar estas legítimas pretensiones, la de la diversidad y de la particularidad, y a la vez también evitar sus posibles perversiones. Por ejemplo, la comprensión de la Iglesia, en tensión entre Iglesia universal e Iglesia local, es una forma admirable de poder integrar el legítimo deseo de pluralidad en la unidad y de diversidad en la comunión. Porque los dos binomios no son antagónicos, sino que se condicionan mutuamente. En definitiva, sin unidad no habría pluralismo, y sin pluralismo tampoco podríamos hablar de unidad. Y en el fondo nosotros lo sabemos, ¿cuál es el último fundamento de esta valencia mutua de la unidad y de la pluralidad? Para nosotros los cristianos, su último fundamento es la realidad de Dios, que eso es precisamente lo que queremos expresar con el misterio trinitario. Creemos en un Dios que es en sí mismo pluralidad y diversidad de personas, en la unidad y en la comunión de naturaleza y de amor.
Creo que todavía no hemos explotado todo el potencial que tiene nuestra doctrina cristiana para este debate cultural y no hemos puesto de relieve la singular estructura de nuestra Iglesia que precisamente puede y sabe unir ambas perspectivas. Y en cuarto lugar, la cuarta característica que he elegido es el deseo de inmediatez y de instalación en el presente. Creo que si hay algo que caracteriza nuestra cultura es precisamente esto, ese deseo de lo inmediato y ese querer instalarse en el hoy, en el presente. Esto, de alguna manera, podríamos verlo en una cierta continuidad y ruptura con la modernidad. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, la modernidad ya realizó la ruptura con el pasado, con la tradición. No obstante, el hombre moderno todavía, con esperanza, sabía y era consciente que tenía un futuro en el cual todavía lo tenía todo por delante. Y con una confianza radical en la fuerza, ya sea de la razón humana, pues la sociedad se lanzó a un continuo progreso con la esperanza de ir realizando el sueño de un futuro mejor. O sea, cortó con la tradición, atrévete a pensar por ti mismo, y desde esa fuerza y capacidad de la razón dijo, tienes todo el futuro por delante. No obstante, la modernidad tardía radicalizó su concentración en el presente, porque ¿cuál fue el problema para esta posmodernidad? Que ya no tenía pasado, no había tradición, había roto con ella la modernidad, pero a diferencia, la cultura de hoy, a diferencia de la cultura moderna, la cultura de hoy tiene bastante dificultad de ver esas perspectivas de futuro. Y de ahí que todo lo concentró en un instante, en un momento en el que ha de conectar en realidad en ese presente, pasado y futuro. Bueno, este deseo de inmediatez y a la vez de instalación en el presente, o sea, creo que nosotros podemos incorporarlo en eso que en la tradición cristiana llamamos la experiencia del Espíritu. Y con esta expresión me refiero a la necesidad de vivir, y es verdad, de forma inmediata, personal y ahora, el encuentro con Dios, sin que la mediación o estructura o la tradición que hace de intermediaria nos oculte la experiencia vivida. Toda mediación institucional es para la inmediatez de la persona ante la realidad, y en la perspectiva cristiana decimos que ante el misterio de Dios. Y en este sentido, el deseo de inmediatez y la búsqueda de presente es una petición legítima que hace el hombre de hoy por un cierto cansancio hacia mediaciones excesivamente gruesas y pesadas. Es verdad que también, como hemos visto en todo, cada una de estas perspectivas tiene su riesgo. Porque una inmediatez sin mediación histórica e institucional también sabemos que puede terminar fácilmente en la proyección o en un simple espejismo. Bueno, unida a esa inmediatez está la búsqueda de que sea presente e instantánea, no tanto, por lo tanto, de que esa experiencia sea no solo inmediata en el sentido espacial, sino también temporal. Aquí creo que también hay una legitimidad, en el sentido de que el presente se convierte en un juez implacable de sueños y de ideologías. De sueños hacia esa expresión que tantas veces utilizamos, siempre el pasado fue mejor. Pues la legítima petición que nos hace la cultura de hoy, no, presente. O también la que otras veces decimos, no, las ideologías en el sentido que nos lanzan siempre hacia el futuro. Pues ese presente nos ayuda a no absolutizar ni pasados ni tampoco futuros. No obstante, también hay que reconocer que podemos estar en un momento actual en una cierta dictadura del presente. Benedicto XVI, en una expresión de un ángelus dominical, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice él, la cultura de hoy es una cultura centrada en el consumo. Y tiene esta expresión que tiende a aplastar al hombre contra el presente. Es decir, que es legítima la petición del presente, pero ese presente no puede convertirse en algo que no nos dé ni horizonte, ni hacia atrás el pasado, ni hacia el futuro
hacia adelante. El consumo en esa expresión del instante y del presente objetivado, en una forma de relacionarse con las cosas y con los hombres, en realidad podría estarnos indicando una perversión de esta necesidad de inmediatez y de instalación en el hoy. No obstante, hay que reconocer que para nosotros la doctrina del Espíritu Santo es precisamente lo que nos facilita conectar con la cultura actual. La cultura actual pide inmediatez y pide presente, pues nosotros eso lo tenemos en lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Es verdad, siendo conscientes de que el Espíritu remite a un origen, que es el Padre, y a la vez también remite finalmente a Cristo. Bueno, finalmente, después de estas 4 características que, insisto, no iban a ser tanto características así directas e inmediatas, tomadas de la experiencia cotidiana, sino que fueran capaces de leer nuestra experiencia cotidiana desde relecturas que han hecho algunos de nuestros filósofos, no necesariamente cristianos, en la actualidad. Pues de aquí me atrevería a hablar de algunos rasgos de la búsqueda de Dios en la cultura actual. Y aquí, aunque otras veces lo he presentado de otras maneras, aquí hablaría de 3 tendencias en las cuales creo que la cultura de hoy, más allá, insisto, de su confesionalidad cristiana, diríamos, nos están hablando como de qué Dios quieren, qué Dios buscan, qué imagen de Dios les gustaría encontrarse. La primera la he llamado la búsqueda de un Dios trascendente, es decir, un Dios que es comprendido como misterio incomprensible, que está más allá de nuestro mundo cotidiano. Un Dios, alguno lo ha denominado un Dios extraño, un Dios sin rostro y sin palabra, desde la que los hombres podemos cosificar su misterio, cayendo así en la idolatría. En esto hay una pasión auténtica en la literatura. Dios es, con aquella famosa expresión de la teología apofática de Tomás de Aquino. Es decir, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Esto que es muy valorado en la cultura de hoy es lo que yo quiero decir, que el hombre de hoy quiere encontrarse ante un Dios que no está cosificado en un concepto, en una palabra, en una tradición, sino que más bien es un misterio incomprensible. Un Dios sin palabra que nos invita a acoger su silencio como una forma de presencia y a dejar espacio para que la presencia del Espíritu, ese Espíritu que está más allá de la palabra. Hay en esta tendencia una verdad de fondo que nos indica que Dios es siempre mayor de lo que podemos decir o pensar sobre Él, también para la teología. Pero también es cierto que hay un riesgo real de una radicalización de una legítima teología apofática que terminaría por despersonalizar a Dios y hacer inviable la real comunicación entre ambos. Creo que aquí la mejor teología cristiana ha sabido siempre conjugar estos 2 elementos constitutivos de la comprensión de Dios. Por un lado, que Él es siempre misterio trascendente e incomprensible, y el cristianismo lo ha remitido a la persona del Padre. Y por otro lado, a la vez, esto es que es fundamento y condición de posibilidad de su revelación personal en el Hijo y en el Espíritu. La segunda tendencia es la búsqueda y el deseo de un encuentro con un Dios humilde. Conecta con esa conciencia que el hombre de hoy tiene de su fragilidad. El hombre de hoy busca un Dios que no sea un absoluto, sino un Dios relativo, que se nos revele más en su kénosis que en su poder. Y así, de alguna manera, para algunos de nuestros contemporáneos, Dios ha dejado de ser experimentado como un absoluto cuando este absoluto iba ligado a una verdad, a un bien o a un ser último que fuera el garante de una determinada metafísica. La cultura y el hombre de hoy prefieren hablar de un Dios que es no absoluto, sino en relación, cercano, que de una forma kenótica se acerca a la vida del hombre, sin imponerle una moral determinada, una verdad como única y definitiva, o una comprensión última de la realidad de forma natural y estática, a la que después tiene que ajustarse o buscar su interna racionalidad.
Diríamos que busca más a un Dios que manifiesta su divinidad poniéndose en relación con el ser humano. Por utilizar la expresión que utilizó ya Karl Barth, el hombre de hoy busca más bien la humanidad de Dios. En el fondo, esto está en el corazón de nuestra tradición cristiana, aunque tiene sus riesgos, que sería de tanto comprender a un Dios en relación, terminaríamos al final de no entender que Dios en realidad es el absoluto de la vida humana. Pero es cierto que en el corazón de la Escritura aparece revelado este Dios humilde y humillado que tanto, por ejemplo, sedujo a Pascal, o a Agustín, o a Francisco, o a Carlos de Foucault. Y en tercer lugar, la tercera tendencia, al menos que yo percibo en la cultura actual, es la búsqueda de un Dios universal. Un Dios sin historia y sin fronteras, que está más allá de particularismos y nacionalismos. Aunque es verdad que aquí corremos el riesgo de perder de vista que la revelación de Dios lleva implícita la elección, la obediencia y la misión, conceptos que son fundamentales en nuestra tradición espiritual. La cultura pluralista actual nos empuja a imaginar a un Dios sin límites, universal, más allá de particularismos y de etnias. Y frente a una tendencia que podríamos llamar anterior de nacionalización de Dios, el hombre contemporáneo es muy sensible a una búsqueda y representación de un Dios sin fronteras. Busca a un Dios personal, en el sentido de un Dios que no esté ligado a una determinada tradición religiosa, sino que se entiende desde una individualización de su relación con Dios y el sentido de pertenencia. Dicho de manera más sencilla, un Dios que no esté ligado a ningún pueblo ni a ninguna cultura determinada, un Dios universal. Insisto en que esto, siendo un valor, hay también que ver su límite. Y es que esta comprensión de Dios puede provocarnos una dificultad para una teología de la elección. Pensemos en Israel, o pensemos luego en el nuevo Israel, o pensemos luego en cada uno de nosotros. Junto a la elección, la misión, y junto a la misión, el compromiso, pues estos solo se entienden insertos en una historia de salvación que sea entendida como la realización histórica del proyecto particular de Dios que tiene sobre un pueblo, que tiene sobre mí. Pero, no obstante, viendo estas dificultades, creo que esta pulsión o este deseo o este camino de la búsqueda de un Dios universal, lógicamente que no nos lleve a perder estas dimensiones fundamentales, pues creo que puede ser perfectamente asimilado por nosotros. La universalidad de la salvación, la garantía de la igualdad de todos los hombres ante Dios, no ha de ir en contradicción con la forma concreta como Dios ha querido, en concreto, integrarnos en su proyecto de salvación. Pues sabemos que la búsqueda mutua entre Dios y el hombre, como hemos visto en este día, genera la inserción en su proyecto de salvación y la participación activa en la misión y en la vida del pueblo de la alianza. Un proyecto, por lo tanto, y un pueblo, pero que no es nacional o particular, sino que siendo personal e invitando a una libertad libre y concreta, es desde ella universal para todos los hombres. La búsqueda de Dios, de la cual hemos hablado, culmina o ha de culminar en un encuentro, y en ese encuentro se convierte en catalizador fundamental de él, el que uno es llamado, vocación, y que uno es a la vez enviado, la misión. Pues bien, creo que nosotros en este contexto de la cultura actual hemos sido llamados a dar testimonio de nuestra experiencia de Dios y a la vez somos enviados para ayudar a esta cultura actual y al hombre actual a que se encuentre con Dios. Gracias.